Es muy difícil explicar a alguien que no es del Athletic lo que fueron aquellos días. Algo que solamente se puede sentir. No hay palabras para describir. Esa celebración, ese equipo unía a todos. Y daba la sensación de que rompíamos el orden establecido. Teníamos los recuerdos de nuestros aitas y aitites, el ayuntamiento, la copa, el autobús, parando en los pueblos. Pero lo de la Gabarra sobrepasó todos los límites. Casi nos atravesó los corazones, ¿no? Con esa gabarra nos atravesó literalmente. Y es ahora cuando te empiezas a dar cuenta de todo aquello que conseguimos. Para hablar de los títulos del Athletic hay que hablar de una fecha inolvidable por mala, en septiembre de 1980, en la derrota por 7-1 del Athletic en Madrid. Pues mira, ese partido fue en la etapa de Helmut Senekovic como entrenador. Decía que un empate o una derrota por la mínima en el Bernabéu como que era un buen resultado. Bueno, y nos metieron 7. Una derrota que envió un mensaje tan pesimista que comenzó a hablarse de la absoluta improbabilidad de que el Athletic tuviera algún futuro con la dinámica de cantera. La respuesta a esa crisis de identidad está a 100 kilómetros, en San Sebastián, donde la Real Sociedad, con una filosofía de cantera prácticamente idéntica, gana 2 títulos de Liga de forma consecutiva. Eso te hace creer que si la Real es capaz de ganar 2 ligas, pues tú, ¿por qué no? El Athletic recurre a un viejo jugador, a un veterano, exjugador del Athletic, Iñaki Sáez. Un hombre de la casa, un hombre que conocía a todos los jugadores de la cantera, porque incluso había trabajado con ellos, con el Bilbao Athletic. El Athletic termina 9º. O sea, pasa de una situación de máxima alarma a una zona media. El Athletic en ese momento tenía que decidir si iba a seguir. Curiosamente, la decisión fue muy otra. Orteneche, el presidente, eligió a Javi Clemente, que era el entrenador del Bilbao Athletic. Bueno, en realidad fue un poco producto de que Iñaki Sáez lo deja, es decir, él prefiere otra opción. Decía que no veía un equipo todavía muy fuerte para aspirar a grandes cosas. Y entonces me dijeron a mí, ¿cómo ves el equipo? Yo veía un equipo muy bueno. Y me pusieron a mí, más o menos a prueba, durante un año, porque me firmaron solo un año de contrato, esperando a ver si la cosa iba bien o no iba bien, ¿no? O sea, no duros a peseta en el Athletic no me han dado nunca. Clemente había sido una estrella juvenil del Athletic. Clemente, Arfac delante. Obstrucción de Arfac a Clemente. Tuvo una lesión gravísima muy pronto que dejó la sensación de haber dejado una carrera truncada. Fue una cosa providencial lo de Javi. La lesión de Javi Clemente, que para él fue una ruina, terminó por ser una maravilla. Traía hambre de gloria de futbolista, de torero corneado. Se juntó una evolución lógica y normal en lo que es un equipo de cantera
y el Atleti es el equipo de cantera por excelencia. Con los refuerzos de los que eran veteranos, como podía ser de Andrés, Goico. Había jugadores como Chechu Rojo que prácticamente casi tenían la misma edad o eran incluso más jóvenes, que había jugado con ellos. Jugadores con cierta edad, pero todavía con mucho rendimiento que dar. Y quizás que coincidió que en otros clubs pues no destacaban excesivamente. Pues bueno, aquello fue la tormenta perfecta, pero para bien. Empezamos mal, porque estábamos con las obras del Mundial, no jugábamos en San Mamés, durante el primer mes no jugamos, y los 3 primeros partidos perdemos, pero al de un mes el equipo empezó a funcionar. Empezamos a subir en la clasificación, y bueno, la gente empezó a decir, joder, han hecho un equipo joven. Bueno, pues estos no son tan buenos, ¿no? Y dije, bueno, si no somos tan buenos, allá vosotros. Nosotros vamos a lo nuestro, tenemos nuestro público, nuestro ambiente. Era un equipo muy joven, muy mío. Fueron jugadores que yo tuve en el juvenil y que 2 años después los subí al primer equipo. Entonces sabía cómo eran como personas, como compañeros de esfuerzo y de calidad. Hombre, sí el Atleti de Clemente, porque en realidad ese equipo es que sí lo hice yo. El director de orquesta era Clemente, que supo dar al equipo la confianza que necesitaba. Un ganador que nos aportó lo que el equipo necesitaba, confianza, seguridad, chulería. Porque yo digo que somos los mejores. Y que tú eres el mejor, decía el otro día Dani también. Y yo no digo, pero de mí no me gusta nunca hablar. Yo prefiero hablar siempre de mis jugadores. Mis jugadores son los mejores, mis jugadores van a ganar. Y es verdad, el equipo, que era un equipo apocado, abnegado, necesitaba también el golpe de autoestima. Javi Clemente llegó y ya nada más llegar dijo que íbamos a ser campeones. Cogió el equipo Clemente y en la primera temporada dejó al Atleti cuarto. Cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre Clemente, era el entrenador adecuado para el momento adecuado, para el club adecuado. Javi tenía una serie de virtudes que son las que hay que alabar en un entrenador, ¿no? Primero, se hacía respetar impepinablemente. Yo una vez saqué a un directivo de la caseta. Me dice, ¿ya sabes que yo soy directivo? Le digo, sí, ya sé que eres directivo. Luego tuve que ir al club. ¿Qué coño que le has echado a un directivo del vestuario? Que no, yo no he echado. ¿Qué echar? Que no, si allí no tiene que estar nadie, ahí tengo que estar yo. He sido siempre un entrenador de vestuario. O sea, de sentarme con ellos y oye, vamos a charlar ahora de fútbol. Y las charlas a veces no eran demasiado largas, pero sí sabíamos lo que nos decía. Yo no mandaba más que ellos, era mi equipo, pero yo dentro de ellos, no yo por encima. El entrenador no puede ser una dictadura, pero bueno, yo usaba la dictadura siempre jugando sucio y con el convencimiento de ellos. Y nos convencía a todos, venía a la Junta y en 20 minutos los problemas dejaban de ser problemas, o sea, para él. Era un hombre con mucho carisma. Un directivo me dice, no, es que tú te metes en muchos charcos. Y le digo, claro, yo me he metido en muchos charcos para sacar las castañas del fuego de chapuzas que habéis hecho vosotros. Tenía ese aire populista para manejar bien los medios, en ese terreno se movía muy bien. Él trataba de hacer unas declaraciones un poco fuera de tono o de meterse con un personaje o tal, para que fuesen contra él, pero al equipo lo dejaban tranquilo. Yo a veces soy de contestaciones muy duras, pero esas contestaciones duras no quiere decir que yo sea duro. Yo soy duro en alguna contestación, pero nada más. Luego soy un membrillo. Lo que pasa es que es un peleón. O sea, como pelea con todo, pues entonces pues, mucha gente en contra. Y cuando me cruzaba con Javi me miraba y con esa forma que tiene de ¿tú qué haces aquí? Dice, yo soy tu psicólogo. Dice, vete a la mierda. ¿A qué jugaba? Pues jugaba al fútbol. Jugaban bien, pero no era el fútbol vistoso y fútbol de combinación que se puede ver ahora. La mayor crítica que teníamos era un poco ridícula. Empezaron a decir, bueno, ganan, pero no dan espectáculo.
esos famosos tópicos típicos de el patapum para arriba, nada que ver. Decían que éramos defensivos y que corríamos mucho y que jugábamos al patadón. Lo que no hacíamos era correr muchos riesgos. Teníamos un juego directo muy fuerte, éramos un equipo muy rápido, éramos un equipo físicamente muy alto. O sea, a nosotros nos interesaba los partidos de no poder parar. Jugaba a ganar y era un equipo muy ofensivo, jugaba con un 4-3-3, era un 4-3-3 de verdad. La defensa en línea, fuimos los primeros que la utilizaron en España. Era un equipo de hierro de los altos hornos. Todavía hoy me siguen acusando de lo mismo, de que el Clemente entrenador con el Athletic era un entrenador defensivo. Somos máximos goleadores de la Liga Española y que estos chavales que no son buenos. Digo, pero ya habéis contado vosotros los que hay aquí internacionales. Teníamos 8 internacionales. Teníamos a Urquiaga, que ya en el Mundial de 82 ya estuvo como seleccionado. En el lado izquierdo estaba Luis de la Fuente o el Chato Núñez, Roque Liceranzu y yo. Goico era un hombre que era una roca en los entrenamientos. O sea, tú ibas contra Goico, te chocabas, mirabas después moratón, ya tenías un moratón aquí. Y a partir de ahí se fue armando una defensa buenísima con la ayuda de un jugador del que se habla poco, pero que yo creo que fue absolutamente sustancial, que era Miguel de Andrés. Metía el pie en el momento adecuado, robaba 1000 balones, era un juego con una clase siempre con la cabeza arriba, era un gallo. Teníamos un mediocampo con mucha capacidad para recuperar, también para crear y con recorrido. A la derecha tenía Gallego, jugador ligero. Y en la izquierda siempre quedaba un poco de duda entre Urtubi, que era poderoso con un disparo impresionante, y por delante Sola. Y teníamos en la delantera Dinamita, Dani, Sarabia y Argote. 3 jugadores muy diferentes. Dani era pequeño. El delantero ese que te metía goles desde la nada y que era el más peleas, que era, yo creo que el mejor extremo derecha que he visto yo en mi vida. Sarabia era otra cosa, era todo lo contrario. Sarabia era un jugador finísimo. Y a la izquierda Stanis Argote, que era el mejor zurdo del mundo. Digamos que había un equipazo. Prácticamente solo faltaba una cosa, la sustitución, la herencia de Iribar. Que nadie en el mundo puede dudar de la calidad y del mejor portero que ha habido, pues no diría en el mundo, pero casi en el mundo como ha sido José Ángel Iribar. Y ese peso, el peso del mito en el Athletic era tan grande que buscar un portero a su altura empezaba a ser complicado. Estaba Cedrún, estaba Meléndez, llega Zubi y bueno, la verdad es que para mí Zubi desde el primer momento me dio una grata y muy buena impresión. Yo aposté por Zubizarreta y Zubizarreta en los 3 o 4 primeros partidos les metieron, pues bueno, no, estaba nervioso, estaba falto de experiencia y le metieron algunos goles pues que no fueron buenos, ¿no? Fueron un poco de medio fallos. Yo a Andoni le dije, tú Andoni tranquilo que yo mientras a mí no me echen, tú no te preocupes que vas a seguir jugando aunque te metan unos goles que sean ridículos. Y desde ahí la alineación clásica prácticamente durante 2 o 3 años. Zubizarreta, Urquiaga, Lizaranzu, Goico, de la Fuente o Núñez, Gallego, de Andrés, Urtubi, Dani, Sarabia, Noriega y Argote. La alineación se graba en la memoria de los aficionados y un lugar se va a grabar en la plantilla, Lezama. Tendrías que hacer otro programa entero para que te contaría lo que era Lezama. Lezama era casi dormitorio, teníamos nuestras habitaciones, hacíamos las concentraciones allí. Normalmente los demás equipos te dejan después del partido y cuando te dejan libre. Javi no nos convocaba antes, nos concentraba después. Porque antes del partido yo siempre he entendido que los jugadores se cuidan. Después del partido, ¿por qué? Porque el jugador cuando gana
lo celebra después del partido y hace cosas que a veces no debe de hacer porque está fatigado. Pero sobre todo cuando se pierde, oye, los caretos que tenéis cuando habéis perdido, os los aguantáis entre vosotros. Hablábamos del partido que habíamos jugado, de la situación en la que nos encontrábamos. A veces si había que recriminarnos cosas, nos recriminábamos, pero siempre con buen talante. ¿Y eso qué es lo que hace? Una relación personal humana tremenda. Lezama era una familia, empezando por la propia familia que existía allí, que era la familia de Loidi, dos personas encantadoras que eran como nuestros padres. Vittoria hacía una salsa de tomate, o sea, que nosotros la comíamos a paladas, o sea, cogíamos la cuchara y nos la comíamos a paladas. Vittoria, ¿cuál es el plato preferido de los jugadores del Atleti? Bueno, el sopa pescada les gusta mucho. El arroz blanco, arroz a la cubana, huevo frito les gusta mucho. Era un equipo muy alegre, se llevaban muy bien, eran muy bromistas, hacían muchas putadas. Te voy a contar una que es una buenísima. Pues estábamos echando la partida y estaba Chechu Rojo, que ya pues era, joder, el veterano, el capitán y tal, ¿no? Y fue Urtubi y le soltó todos los tornillos de las bisagras de la entrada de la habitación. Y le dejó la puerta cerrada, pero sin bisagras. Entonces, claro, a las 12 o 12 y media, cuando acabamos de echar la partida, bueno, hasta mañana y tal, ¿no? Pues fue Chechu, pues nos agarró así, ¡pum!, toda la puerta para adelante. Mira, wow. Pero bueno, eran bromas que aguantábamos todos y que de alguna forma, pues eso, había un grupo extraordinario. Para mí los jugadores del Atleti de aquella época eran gente muy próxima, muy cercana, que iba a entrenar como te ibas tú a la radio o se iba tu vecino a la fábrica, en la calle Pozas, veías a un jugador del Atleti, te tomabas algo con él. Buenos días. Aquí ya sale ¿qué? ¿Te apetece una copa de champán? No, champán a la mañana no, que es demasiado. Los deportistas no beben, ya sabemos, pero bueno, por celebrarlo, ¿no? Le firmas a un crío, te sacas una foto y dices, coño, este chaval mañana seguro que en el campo cuando esté jugando me anima a mí porque me he sacado una foto con él. Si luego ibas a Mames, joder, y los que había estado con ellos tomando un café o un caldito, les veías jugar allí, me cago en Dios, era como si estuviesen jugando tus hermanos. Eso les permitió ser héroes de carne y hueso. Es el equipo de Bilbao. Solo el actual seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, no ha nacido en el País Vasco. Él es de La Rioja. Contraste absoluto con Real Madrid o Barcelona, donde Stilique, Schuster o Maradona se llevan todo el protagonismo. El Athletic no es el centro de atención y empieza a navegar con consistencia en la temporada 82-83. Pues el inicio de temporada, a ver si en los primeros partidos vas cogiendo una solidez en la clasificación y, joder, ya te quitas los problemas. Fue gradual. Joder, qué bien está jugando el equipo, joder, los 5 goles, que es el español, que si la nieve, que si no sé qué. Ya nos hemos salvado, tenemos posibilidades de UEFA. Nosotros íbamos en cabeza, teníamos al Madrid con nosotros, nos llegaba, no sé, un punto, el Barça pegaba a nosotros. E íbamos a Betis, joder, pues que nos íbamos a comer el mundo. Creo que eran 10, 11 jornadas. Perdimos en el Villamarín y perdimos bien. Te empiezan a chulear y el público ole, ole, ole. ¡Pum! El Betis nos mete un meneo y nos gana fácil. Perdimos 5-1. Sí pensamos que se nos ha podido escapar la oportunidad de ser campeones. Yo fui a la rueda de prensa, dije, bueno, aquí tengo que decir una chulada para que espabilen un poco estos y para que el público no esté diciendo que dónde cojones van a ir estos a ganar la liga si un equipo de la cola nos ha metido 5. Dije, mire, yo lo que estoy seguro es que estoy casi convencido de que esta liga no se nos escapa. A pesar del mensaje motivador, el Athletic llega a la última jornada de Liga sin depender de sí mismo para ganar el título. Creo que el equipo tiene casta y lo ha demostrado en la caseta y creo que lo vamos a demostrar en el campo. Las Palmas, si perdía, bajaba. Claro, nosotros estábamos con el pinganillo, porque el Real Madrid se jugaba la Liga en Valencia. ¿Cuál fue la gran ventaja? Que Valencia se estaba jugando también permanecer.
en Primera División. Quedamos mal, tuvimos mala suerte, hubo un primer gol, un autogol. Sí, Miguel de Andrés. Él siempre dice que hizo lo que necesitábamos para encendernos y despertarnos, dice. Estábamos un poco dormidos y esto fue lo que nos despertó, porque a partir de ahí fue una avalancha. El gol del empate lo hago yo, el segundo gol, el 1-2 lo hace Dani. Y en ese mismo momento, Tendillo hace el gol del Valencia, en ese mismo instante. En ese momento nosotros éramos campeones. Bueno, de ahí hasta el final. Un rodillo que fue cada vez imponiéndose más en el encuentro hasta si ganar por goleada, ¿no? Un 1-5, una cosa clamorosa para un último partido. Era como si se abriera el cielo. Y llega al final del partido y... El partido del Real Madrid y Valencia-Real Madrid se alargó más tiempo, empezó un poco más tarde que el nuestro y estuvimos como 3, 4, 5 minutos y nos parecían eternos pues pendientes de la radio. Hasta que ya pues, se pegaron el grito en el banquillo y pues te puedes imaginar. ¿Qué sientes ahora? Bueno, una alegría que no puedo ahora en este momento. Muchos te han llamado chulo. ¿Qué les puedes contestar ahora mismo? Bueno, pues que yo sigo siendo el mismo y que ahí está, el esfuerzo ha sido de los jugadores y somos campeones. Hay que felicitar al Madrid, pero creo que no es merecido ser campeones. Campeones de Liga, después de 27 años. Todavía recuerdo las imágenes de los chicos llorando, de Sarabia que no podía parar de sollozar. Bueno, ahora de todo Es que éramos campeones, entonces es un llanto de felicidad. Para mí en especial pues era, no digo que el ocaso ya de mi carrera, pero de esa cosa que en tu mente dices, joder, me voy a ir y no he ganado nada, ¿no? Me acuerdo que llegué a decir cuando hablé con mis padres, yo ya puedo retirarme del fútbol, que ya soy campeón de Liga, fíjate tú. Estábamos en la caseta desbordados de alegría, saltando, gritando. Todos emocionados, pues con lágrimas en los ojos. Y sale la voz de Piru ahí diciendo, chavales, no sabéis lo que habéis hecho. Joder, chavales, no sabéis la que habéis liado. Chavales, no sabéis lo que habéis hecho. ¿Cómo que no? ¿Cómo somos campeones? Claro que sabemos lo que hemos hecho. Pero él sabía lo que iba a proporcionar el haber ganado la Liga, ¿no? Pirú es el último jugador de los campeones de la última Liga. Y efectivamente no sabíamos lo que habíamos hecho. Al día siguiente vamos a Madrid y ya nos estaban diciendo, esperad cuando lleguéis, ya veréis la que se está montando aquí. Al final llegamos el martes, llegamos a Bilbao. Cuando llegas aquí a Bilbao, joder, dices, ¿pero qué es esto? Llega el avión y de repente te das cuenta que miras por la ventanilla y no ves más que personas. Que hubo invasión de pista, fíjate lo que te estoy diciendo, que hoy en día eso sería imposible. Y ahí fue cuando vi exactamente, entendí lo que Piru Gainza nos dijo. Y dijimos, joder, pues la que hemos liado, ¿no? Y más que van a liar. Consiguen unir equipo, afición y sociedad gracias a una embarcación industrial que va a pasar a la historia, la Gabarra. Que se le ocurrió a un directivo de aquella época, Cecilio Ricavitia. Aunque fue bastante polémico el tema, porque hubo disparidad de criterios a la hora de tomar la decisión. Pues decían que toda la margen izquierda, que con tanta fábrica y con tantas industrias, pues que iba a estar medio vacío. Luego votaron en contra. Y yo me cogí un rebote de miedo y di un portazo y me largué. Pedro Orteneche me llamó diciendo, Ceci, eres un cabrón, me dijo. He estado toda la noche sin poder dormir porque nos echaste la maldición del gitano y que había que ir otra vez a las 11 de la mañana junta. Total que fuimos y se votó y ya se empezó a organizarla. Y ahí que nos fuimos al puerto a montarnos en aquella gabarra. Recuerdo un día de un calor enorme. No había colegio, no había universidad, no hubo nada, absolutamente nada. Eso permitió a todo el territorio ponerse en las riberas
Era todo Bilbao en la calle, todo Bilbao en la ría. Lo vuelvo a ver y digo, joder, yo no pensaba que era tanto. Hasta yo ahora me impresiona. Pues si ya has estado, es que eres tonto. Si ya has estado tú ahí, si vas tú allí en la Gabarra. La ría de Bilbao tiene varios kilómetros. 13, 14 kilómetros hay desde la desembocadura, desde Labra hasta Bilbao. El trayecto de la Gabarra no había ni un tramo en la ría que no hubiera gente acompañándonos en diferentes embarcaciones. Barcos, lanchas, botes, remeros, hasta bicicletas por el agua. La gente en las casas mirabas a lo lejos, veías en las colinas, en los tejados. No había manera de controlar aquello, era gente por todas partes. El puente colgante con la gente por todos los sitios. Casi literalmente en algunos de los puentes casi poder tocarlos. Pensé, alguno se va a caer. Puente y la gente. El 99% de la ciudad, del territorio y de aquellas dos riberas estaban plenos. Estamos hablando del año 83, de cerca de 1 millón de personas en la calle. Y no te extrañaba ver en la margen derecha gente, pues porque estaba todo habitado, pero en la margen izquierda era muy impresionante lo de los obreros. Sobre todo para mí fue emocionante pasar por Baracaldo, que era mi pueblo, por la zona de la ría, que estaba toda la fábrica de Altos Hornos. Yo digo, igual ahí está mi padre. Los obreros en las grúas, con la bandera del Athletic en Altos Hornos, en la Naval. Y luego todo lo que es la entrada en Bilbao, todo colapsado, o sea, absolutamente colapsado. Yo cada vez que veo imágenes no puedo remediarlo, se me pone carne de gallina. O sea, te puedes, fíjate los años que hace. Cuando estoy un poco bajo de moral o me acuerdo de esos momentos, me meto en internet, veo unas imágenes de la Gabarra y parece como que se me levanta el ánimo. Yo vivo aquí cerca donde estamos y este paseo, pues te voy a decir que casi lo hago a diario. Y no hay un solo día cuando pase por ahí que no tenga el recuerdo ni haga el vistazo hacia esa salida de la Gabarra que se produjo ya en el año 83, ¿no? Por la inercia, porque me tira, porque me vienen los recuerdos. A partir de ahí, ayuntamiento. También vamos a Vitoria, donde el Lehendakari. Tuvimos un pisco labis muy agradable en la Julianea y luego una comida también multitudinaria. La celebración pues, fue de euforia a la bilbaína. Desde Cianuri a Bilbao vinimos por todos los pueblos en un camión, toda la carretera llena, todos los pueblos esperándonos, nos daban cajas de botellas de champán. Sin ninguna medida de seguridad, pues ahí íbamos felizmente, con una botella en la mano, no pasaba nada, gracias a Dios. Todo favoreció a que aquello creciera. El problema es si eso tenía continuidad o no tenía continuidad. La duda de si era un equipo circunstancial o era un equipo que tenía la capacidad para renovar el título. Volver a ganar una liga fue difícil y la defensa del título tampoco va a ser sencilla. Dos situaciones límite van a poner a prueba al equipo y al club. A 3 semanas de comenzar la temporada, se lesiona Dani, máximo goleador del equipo. Dani es el capitán del equipo, es un jugador que nos daba muchísimas soluciones. Y además, claro, era uno de los goleadores. Mucha gente me dijo o decía que ya no volvía a jugar al fútbol. Entonces empiezas a darle vueltas a la cabeza y dices, joder, se acabó, ya no vuelvo. Y a una semana del primer partido de Liga, unas inundaciones destrozan Bilbao. Las inundaciones en Bilbao fueron la leche. Hubo muchas pérdidas, mucho dinero perdido, muchas familias mal. Yo no he visto una ciudad más abatida que en aquellos días. En la medida que íbamos conociendo la verdadera dimensión de la tragedia,
pues todavía fue muchísimo más triste y mucho más dolorosa. Pues probablemente uno de los momentos más duros, y me ha tocado vivir momentos duros, fue terrible, porque yo he visto desde el drama de una madre a la que se le escapaba un hijo de 2 años de sus brazos y se lo llevó al agua, y no estoy contando ninguna película. Fue una situación tan difícil, sobre todo para mucha gente de barrios que lo pasaron fatal, que perdieron muchas cosas. Yo creo que el Atleti lo que les generaba era la ilusión, ¿no? de poder ir a San Mamés a verles. Intentamos ser un poco ese salvavidas que cuando estás hasta aquí te lo tiran y dices, joder, pues por lo menos algo de alegría, tengo un motivo de estar algo feliz. Y el Athletic y la Real, el Athletic, son instituciones esenciales en las dos comunidades. La camiseta del Athletic siempre ha permitido a esta ciudad contarse muy bien, relatarse muy bien, fusionar muy bien todas esas capas que tiene la ciudad. Dentro de San Mamés muchos dejábamos el carnet, la procedencia, el idioma y nos juntábamos alrededor, ¿no? Todos del alirón. Yo creo que el Atleti de aquella época, el Atleti de los campeonatos, cuando fuimos campeones, el ambiente que generó en la ciudad fue un espíritu muy fuerte para la situación ambiental que había, que era un poco delicada, ¿no? Es decir, que había terrorismo, que había violencia, que había paro. Era una época muy dura en la calle, muy dura, y se vivía una tensión extrema. Fútbol y política, todo es política. Para saber que el fútbol es política solo hace falta mirar al palco. Cuando ganas, pues lógicamente a unos pues, lo tomaban, aparte de ganar la Liga, pues gana gana el fútbol vasco, gana Euskadi, gana otros, pues simple y llanamente pues gana el Athletic y felices, ¿no? Un pueblo, una gente es más feliz cuando las cosas van bien en el fútbol. Puede parecer absolutamente estúpido, pero la gente se levantaba de otra manera cuando miraba el periódico o escuchaba la radio y el Atleti había ganado 1-2-0 y Sarabia tal y Argote no sé qué y Dani, Goico. Fuimos la alegría de la tierra. Al comienzo de la temporada 83-84, el equipo gana todos sus partidos y afronta con el mismo espíritu que tan buen resultado ha dado en la Liga, la Copa de Europa. La Copa de Europa solo la hemos jugado una vez y no la hemos ganado nunca. Igual son demasiados años para ganarla, pero lo vamos a intentar. ¿Cuál fue el problema? Que nos cruzamos con el que posteriormente fue el campeón y tenía un equipazo, que era el Liverpool. Conocimos a Manu Sarabia, Dani, Goico. La fama de Goico era pues mala. Los titulares de los periódicos ingleses hacia Goico eran... Cuidado, Michael Beadle, el carnicero de Bilbao. Le habían bautizado como tal, ¿no? El carnicero de Bilbao. El apodo se lo gana 3 semanas antes del partido de ida, en una jugada con Maradona. De Maradona podemos hablar también porque nunca lo quitaré de la cabeza y nunca me lo harán quitar de la cabeza. Vaya donde vaya, los equipos, en todos los que he entrenado, pues al final siempre dice, mira, Goico, el jugador que lesiona a Maradona. Porque fue muy fuerte aquello, de prensa, de rechazo. Se habló mucho sobre aquello. No le hizo ningún bien ni al club ni a Andoni. Viene la sanción, una sanción para mí muy exagerada, 17 partidos. Yo ya era internacional. Hubo presiones hacia un hombre como Miguel Muñoz para que no me llevasen a la selección. Después de un recurso, la sanción es considerablemente reducida y no afecta a la Copa de Europa, algo que agradece el equipo. En Anfield realmente el Athletic Club aparcó el autobús. No pasó mucha historia, Goico no me pegó. Y me acuerdo llegando al vestuario después de ese 0-0, no se dieron cuenta los de Athletic Club que las tuberías de los cuartos de baño están conectados. Por lo tanto, cuando nosotros fuimos a la ducha... Una expectativa desmesurada con respecto al Athletic. Nosotros no presumíamos de proceder de la ciudad más fea de Inglaterra.
Y llegamos a Bilbao y era casi tan feo como Liverpool. Sentimos en casa directamente. Todo era un poco hecho a medida para nosotros. Y ya cuando vi la alineación, cuando sale el Liverpool a jugar y veo que empieza a jugar con los suplentes, digo, joder, se van a reír de nosotros. Me acuerdo que Manu Sarabia tenía una oportunidad nada más empezar el partido. Esto era un poco de... Vaya. Y luego, aunque es feo, que lo digo yo, jugamos muy bien. Y en Bilbao se pasearon, tocando la pelota, y fue una especie de preguardiolismo, precurifismo en Bilbao. Ganamos un gol a 0. Y en Rushmore con de cabeza, un centro de Alan Kennedy por izquierda. Un equipazo, una superioridad, nos ganaron 0-1, pero podían haber ganado más. El público se levantó absolutamente en pie para saludar el gran partido que había hecho el Liverpool. Me parecía un detalle muy elegante. Como ya sé, tantos años más tarde, si hablamos de una afición elegante, pues San Mamés tiene una afición de veras. Bueno, San Mamés, muy difícil de explicarle a nadie lo que un jugador o lo que un niño siente. Sigue siendo la catedral. Entonces, además, yo creo que había contenido todo ese mensaje, ¿no? de gloria, pero sobre todo de leyenda. Los fondos eran muy fondos, las tribunas eran muy tribunas. En aquella general todo el mundo de pie. Era un campo fantástico. En aquella época salíamos por una escalinata que había un jugador que siempre era una costumbre, hacía pis allí una gotita y empezábamos a subir, joder. Te entraba un nudo en la garganta, tú sabes lo que es salir, era como los circos romanos estos, cuando salían los pobres hombres aquellos a luchar con los... oías el zumbido de la gente, bueno, te entraba un tembleque. San Mamés es que hervía cada partido. Había una cercanía entre el césped, entre el verde y lo que ocurría en la grada muy importante. Cuando había partido en San Mamés, a la primera fila, porque se oía el sonido de las botas, cuando tita, los defensas con los delanteros. Y era, oye, estabas allí como... El de casa oía muy cerca el grito de ánimo, pero también el rival oía muy cerca esa fuerza, ¿no? Que se transmitían desde la grada. Y en San Mamés los equipos venían asustados. Decían, joder, oye, que jugamos aquí. Bueno, pues de momento no te estires mucho. Recuerdo que Schuster dijo que no quería que no quería jugar en San Mamés, que aquello era Corea. Y de hecho, digamos que ese era el ambiente. Un ambiente de que vamos a ganar porque vamos con un poderío tremendo y vamos a contagiárselo a los jugadores. Era un placer ir a jugar siempre a San Mamés. Lo tengo, igual que te decía que de Atocha sufríamos mucho, en San Mamés era un sitio bueno para nosotros. San Mamés es un búnker. Durante la primera vuelta de la temporada 83-84, el Athletic gana todos sus partidos en casa, salvo un empate. Y como los rivales ya conocen su estilo, da una vuelta de tuerca más. La segunda vuelta fue menos atractiva, más peleada, más con peor fútbol, con mejor defensa. Yo creo que el Atleti dio un paso hacia atrás, pero siguió ganando. En aquel momento era muy difícil que nosotros perdiéramos 2 partidos seguidos. Pero bueno, ocurrió. Derrotas consecutivas contra Barcelona y Atlético de Madrid, que a 12 jornadas del final bajan a los de Clemente del liderato y abren las opciones a Barcelona y Real Madrid. Un inesperado regreso, el del jugador que hace 6 meses creía haber terminado su carrera, marca la recta final del curso, al ser clave en 2 partidos. El primero contra el Real Madrid. Es otro partido clave en San Mamés. Es el partido donde empieza ganando el Real Madrid 0-1. Hay una jugada, un centro de Sola de la derecha que me tiro en plancha con la bota de Camacho en la ceja y es el empate, es un golazo.
que esa imagen de Goico corriendo, celebrando el gol, con los pelos como la melena de un león, yo creo que todavía la puedes ver en cualquier bar de Bilbao. Ya en las postrimerías del partido estaba muy apurado el equipo y hubo un lanzamiento ya largo, casi de última hora de Goico. Un pase casi de la zona del banquillo. Y digo un pase porque era un pase. Goico no sería Beckenbauer, seguro. Pero eso de que la pega por pegar, no. Algunos pueden ser pedradas. No, pero este fue un pase perfecto a la zona de Miguel Ángel. Al punto de penalti. Y en ese balón yo tengo, no sé si la astucia o luego como quieras llamarle, de pensar, digo, voy a dejarles que estos dos se van a chocar. Miguel Ángel va a bloquear el balón, choca creo que con el jugador del Real Madrid, con Paco Bonet. Queda el balón muerto y yo hago el 2-1. Y ahí ganó la astucia de Dani. Y nos dio la posibilidad, efectivamente, de entrar en lo que era la competición de liga. Otro momento clave, para mí trascendental, yo creo que icónico, en el Athletic fue... para mantener la primera posición. El penúltimo partido, donde el Valencia nos apretó mucho. Valencia no se nos ha dado muy bien, históricamente. Era Semana Santa y llevamos 30.000 personas a Valencia y al equipo le dio una fuerza el ver 30.000 tíos en Valencia increíble. Hice un gol y Chema Noriega al otro. Hicimos un gran encuentro, ganamos 1-2. Nos dejan la última jornada dependiendo de nosotros mismos. Eso ya es una ventaja, de nosotros mismos y jugándolo en San Mamés. El partido final de Bilbao en San Mamés. Yo no creo que haya visto cosa parecida. Resulta ser un choque tan cargado de tensión que más de 35 años después, algunos de sus protagonistas todavía no tienen claro cómo fue el partido. Les preguntas cómo fue el marcador y enseguida te dicen 0-1. Teopey Uralde el primer 0-1. El primer tiempo marca Uralde. Empezó ganando la Real. Y no, fuimos ganando 1-0, empate a 1 y 2-1. He ganado muchas apuestas, no es broma, porque había gente que te decía eso y además convencida. Yo pensaba que había sido al contrario, pero bueno. La sensación es mental. El 1-1 es que era perder, no era empatar. Eso era perder. El gol fue... aparece por el segundo palo, Uralde, gol. O sea, fue un silencio de repente, bueno, quitando, imagino, que los que venían de Donosti... Lo celebraría la madre de Pello. Siempre he contado que ha sido el gol que menos he celebrado, que más me han recordado y que la única persona que celebró ese gol fue mi madre, que estaba en el campo. Que el pobre jugador de la Real casi ni lo celebraba, se quedó como asustado, como diciendo, joder, la que he liado aquí. Era Merino, el árbitro canario. Se fue a consultar al linier. Yo no sé qué le iría a preguntar. Porque la jugada es clarísima. A mí me hablaban muchas veces de hablar, joder, ese partido estaba arreglado y tal. Lo veía ya como decir, joder, el mayor ridículo es que perdamos en casa con la Real Sociedad. Pero no se solucionó hasta falta de 12, un córner. Raramente Andoni Goico iba por delante de mí, balón cruzado, gol. El gol 3000, además, y nos llevamos la segunda. Sabíamos que teníamos todavía una final importantísima. Íbamos a Lezama, que era nuestro cuartel general, nuestro cuartel de descanso. Como éramos unos campeones en el campo, entrenando y también fuera del campo, salimos por la noche en Bilbao. Le pedimos permiso para salir y no nos dio permiso. Pero, por supuesto, no le hizo caso a nadie. Volvimos un poco más tarde. Las puertas de Lezama estaban cerradas. Alguien las habría cerrado. Es el gran misterio de Lezama. Sospechamos de quién. Yo qué va. Yo no me enteraba de nada. Veías llegar a la gente a Lezama todo cerrado, pues uno subiendo por un lado, otro por otro. Fuimos subiendo por las habitaciones aprovechando nuestra buena formación física. El equipo estábamos de cachondeo, de comidas, cenas,
Y el jueves ya a la mañana, John Lezama, les digo, bueno, vamos a ver. ¿Os tomáis en serio la final de Copa o vamos a Madrid de cachondeo? Y los jugadores se lo tomaron a bien y dicen, no, venga, Javi, vamos a empezar a entrenar, va. Para llegar a la final no eliminamos a cualquiera. Eliminamos a la Real Sociedad, que acababa de ser campeón 2 años. Nosotros eliminamos al Sporting, que estaba en ese momento, era uno de los mejores equipos de la Liga, y eliminamos al Real Madrid. Nos costó Dios y ayuda, estaba el campo pesadísimo. Nos pegamos una paliza los dos equipos, nos pegamos una paliza muy grande. Me acuerdo con Stili, que Manu Sarabia se le subían las bolas, épico. Joder, que ganamos en la prórroga. Y nos enfrentamos en la final contra el Barça. Que además el Barça era el Barça de Maradona y de Schuster. Un Barcelona que no podía más, con una ansiedad por ganar, con una rabia por no poder ganar, con unos egos muy disparados y con un Maradona que ya estaba más para allá que para acá. La relación, el ambiente en aquella época entre el Athletic y el Barça fue durísima. Un ambiente muy fuerte en los estadios, declaraciones yo creo que improcedentes de muchos de los protagonistas, nadie se callaba. Que Clemente participó directamente en ese, no jugó, pero participó directamente en ese partido. Javier Clemente, a cada cosa que oía de Menotti por elevación, pues hacía subir el pan. Eran 2 trenes que estaban destinados a chocar en la estación del Bernabéu aquella noche. Ahí saqué a 5 que no habían jugado prácticamente y jugaron bien y le ganamos con merecimiento. El gol es la antítesis del fútbol porque es un centro con la derecha de Stanis Argote y luego Endika mete un gol que el pobre hombre también, poquísimos goles en la historia del Athletic, pero fíjate, va a meter un gol en la final contra el Barcelona. El final de aquel partido también ha sido histórico también. Fuimos a dejarnos la piel y efectivamente un poco más y la dejamos. Yo recuerdo que me estaba abrazando y de repente estás viendo cómo le agreden a un compañero tuyo, pero de la forma más violenta, con un rodillazo en la cara, rompiéndole prácticamente a la cara. No te puedes quedar impasible. Todo aquello fue provocado por algún jugador del Barcelona. Normalmente el que monta la trifulca, el que monta el jaleo, no es el que gana, es el que pierde, y en ese la montó, Maradona. No solo fue la Liga, fue la Copa, que hicimos el triplete, ¿no? Ya no necesitamos ni jugar la Supercopa porque ya la teníamos ya ganada. Y otra vez volvimos a vivir lo que era una ciudad a los pies de un equipo. ¿Cuál fue para mí más emotiva? La primera. La segunda ya era un poco vivir cosas que ya habíamos vivido, con mejor organización. En la primera gabarra cada uno va vestido como con la camiseta que la que había pillado en ese momento en casa, ¿no? En la segunda llevamos uniformados. Teníamos más experiencia, llevamos un poco más de cava porque la primera se nos acabó a mitad de trayecto. Como el grado de alegría, de satisfacción y de todo lo que se puede imaginar uno en la primera liga la tuve, yo no podía ser ya más feliz de lo que fui. Volver a ganar una liga cuesta 27 años. Conquistar 2 seguidas, 53. A eso se añade una Copa del Rey y una Supercopa de España. Todo en 2 años. El Athletic no es una sorpresa, es una realidad. Y se dibuja un nuevo escenario. El éxito, que llega acompañado de ventajas y de problemas. No fue el final del ciclo, no fue un final de ciclo abrupto, por lo menos desde el punto de vista futbolístico. Nosotros no pegamos un bajonazo de repente. Íbamos a por la tercera, pero es que siempre no se puede conseguir. Porque los demás se habían vuelto a reforzar muy bien, tanto Barça como el Madrid, sobre todo. La Liga la gana el Barcelona y el segundo me parece que es el Madrid. Acabamos terceros
Terminamos jugando la final de la Copa del Rey y, de hecho, en esa final, que nos gana el Atlético de Madrid... Yo creo que podíamos haberla ganado también. Pero digamos que algo se estaba perdiendo en el Atleti. El ambiente empezaba a ser ya menos feliz. Y la figura de Clemente creció hasta márgenes que a mí me recuerdan los de Mourinho. ¿Mourinho se parece a ti, Leo? No. Podemos dar una similitud en cuanto a declaraciones con la prensa. Él también es duro. Yo no sé si él tiene tan buena relación con muchos periodistas. Pues yo tengo muy buena relación con muchos periodistas. Lo que pasa es que los 5 que tengo yo en el lado malo son 5 impresionantes. Pero impresionantes de sinvergüenzas. Va a ser la prensa la vía de agua que deja tocado al equipo. Los problemas se habían arreglado en la intimidad hasta que el choque entre técnico y una de las estrellas del equipo salta a la calle. La relación Clemente-Sarabia no era la mejor. Sarabia empezó a través de la prensa a reclamar que tenía que ser titular. Le dio un poco a la directiva, bien, este tema tenéis que hablar con él, tenéis que apaciguarlo, porque lo hemos hablado en el vestuario, pero esto no se soluciona. Es que yo ya me cansé. Y entonces yo fui a una solución drástica. Yo hay un día en una rueda de prensa, digo, no, es que Manolo Sarabia no puede salir, no me lo pidáis, porque Manolo Sarabia el domingo no va a estar. ¿Qué es lo que ha hecho usted a su entrenador, por lo menos en estas últimas semanas, para que Clemente no quisiera contar con usted? Pues, si he de ser sincero, las razones que más o menos se han especulado, pero nada concreto. El club no quiso enfrentarse a la situación de Manolo Sarabia porque el tema para el club era un problema con la prensa. La Junta Directiva, por unanimidad, estimó que el entrenador había quebrantado de manera clara el pacto de caballeros convenido en octubre e interpretó que la forma de actuar del técnico había iniciado un serio conflicto que perjudicaba gravemente el normal desenvolvimiento del club. Fue más fácil echarme a mí que enfrentarse a la prensa. Y la plantilla, toda la plantilla, excepto Manolo Sarabia, fue al club a decirle a la directiva que eso era una barbaridad. Nuestra intervención del viernes se produce al llegar el tema a una situación límite y que consideramos que la solución planteada no era la idónea. Yo me marché y el equipo ya se cayó entero. Ese mismo equipo al año siguiente casi desciende. Fue un poco el precio del éxito, ¿no? Muchas veces el éxito tiene un precio que se lleva por delante a jugadores, entrenadores, y yo creo que estuvo a punto de llevarse por delante al club. La Gabarra no sube la ría desde 1984. Desde entonces, el Athletic solo ha ganado un título. El balance del éxito del club ha cambiado tanto como lo ha hecho Bilbao. La ría en la que celebramos esos títulos no tiene mucho que ver con la actual ría. Los mejores tiempos ya pasaron, somos los reyes del vintage. Añoranza, yo suelo decir que cuando añoras cosas te estás haciendo viejo, ¿no? A mí me gustaría que vinieran otros a los que les pudieran ya decir, bueno, vosotros habéis ganado la siguiente copa, la última copa o la última liga. No lo veo fácil. Lamentablemente lo veo casi imposible para nosotros y para casi todos, ¿eh? Entenderemos lo difícil que es, lo complejo que es, con esta política de cantera y con esta filosofía, levantar una copa. Es muy difícil transmitirle esa historia a un niño pequeño, ¿no? Cuando te pregunta por qué Messi no puede jugar en el Atleti, ¿no? El público nuestro que se ha rejuvenecido necesita ver lo que representa. Apostar por los jugadores de tu casa no es una idea de vascos, es una idea de valores. Yo sueño, porque soy así de inocente, con un equipo en el que estuvieran Kepa Arrizabalaga, Laporte, Javi Martínez, Ander Herrera, Fernando Llorente. Súmale todo eso, Iker Muniain, Iñaki Williams, etc. ¿Dónde estaría el Athletic? Pues yo creo que estaría en Champions. Pero luego está la realidad. Ya no tenemos eso que el Madrid, el Barcelona, los grandes no nos temen. ¿Qué podemos hacer? Resignarnos. Lo dejo en interrogante porque me resulta duro quitárselo. Yo no me he resignado nunca, porque siempre creo que se puede cambiar, creo que se puede volver.
fueron años, desde luego, inolvidables. La 82-83 y la 83-84. Yo creo que en aquella época no quisieron reconocer lo bueno que fue aquel equipo. Aquel equipo lucharía ahora también por ser campeón.